Muchas personas se acercan hoy a las iglesias con el gran interrogante de cómo las sectas religiosas han irrumpido en nuestra sociedad y en nuestra vida eclesial. Son muchísimas las razones por las que una persona puede ingresar a una secta. Las personas buscan algo que logre satisfacer sus necesidades espirituales o afectivas. Muchas veces el proselitismo que se usa para que estas personas integren dichas iglesias, dichas sectas, no son las más adecuadas. Se están usando métodos que no son los más correctos ni los más adecuados. Nos estamos aprovechando de la angustia individual de las personas. La comunicación está quebrada en nuestra sociedad y en nuestra familia. Hay una angustia porque no nos sabemos comunicar. Hoy es más importante tener muchos más amigos virtuales en el Facebook o en el Twitter y no tenerlos a carne viva, tenerlos, sentirlos, dialogar con ellos. Hoy es mucho más importante entablar relaciones personales con personas que no conocemos que entablarlas con personas de carne y hueso, que me hagan sentir y que me puedan aportar algo para la vida. En más de una oportunidad, cuando preguntamos a un integrante de estas sectas si nació en dicho culto, nos responderá que no, que pertenecía a otro y luego cambió. Y al requerirle la razón de tal cambio, nos responderán con frases como: yo pertenecía a la Iglesia Católica, pero cuando iba a misa casi no me gustaba ir porque no me sentía miembro activo de dicha iglesia. No conocía a nadie, ni nadie me conocía a mí. Era un anónimo. El momento de interrelación solo se daba en el momento de la paz. Y una vez cruzaban las puertas del templo, eran unos completos desconocidos. Algún día pasó una persona, un amigo, un vecino, y les habló de su iglesia, les habló de su secta, los invitó a su culto, a su templo, y apenas entraron se sintieron rodeados como de 5 o 6 personas que le preguntaron cómo se llamaba, qué hacía, si tenía algún problema. Sentían que estaban siendo parte integral de un movimiento y de una iglesia. Se sentían personas de comunidad. A pesar de salir de ese anonimato y sentirse en persona, puede ser un ejemplo para todo el marco social con la referencia de cómo nosotros nos estamos olvidando del otro y cómo el otro está buscando esos lugares, las sectas, las iglesias cristianas, para sentirse reivindicados con una fe. Cuando los pentecostales presentan un testimonio, cualquiera que sea el carácter de este, es seguido de un gran aplauso. Se sienten acogidos, se sienten reconocidos, salen del anonimato. Todo esto provoca un efecto psicológico muy fuerte y muchas veces es el primer paso para una vinculación sectaria. Hay unos ejemplos y hay unos casos. Imagínense ustedes el caso de una señora que sufría con su marido porque llegaba borracho y violentaba, agredía a sus hijos y la agredía a ella. Una vez ingresan a esta iglesia, el marido tiene un cambio de vida. Ya no agrede a nadie, ya no bebe, ya no toma, ya les rinde económicamente el salario. Y entonces todo es gracias a la iglesia y al proceso de conversión que se ha dado allá, pero también todo es gracias porque ellos se sienten allá reconocidos. El documento de Santo Domingo nos habla de la pérdida de identidad que hemos tenido nosotros los cristianos católicos. Y esa pérdida de identidad se debe en gran parte porque no nos hemos preocupado por el otro, porque no hemos querido salir del anonimato. Hay situaciones límites, tales como la enfermedad, el dolor y la muerte.
las situaciones sociales marginales, los hospitales y las cárceles. Y sin embargo, en esa angustia individual se sienten reincorporados a un sector de una llamada secta o iglesia. Pero la angustia no es solo individual, también hay una angustia social relacionada con la anterior. Una sociedad que ha puesto por años sus esperanzas en los avances de la ciencia y de la técnica como el Mesías, como el Salvador, como quien tiene que venir a salvarnos porque es la única posibilidad de sentirnos reivindicados y en contacto con otros. Estamos devaluando el matrimonio, estamos devaluando la procreación, estamos devaluando las relaciones interpersonales. Hoy es más importante tener más amigos en Facebook que tenerlos en realidad, próximos, que podamos sentir, que podamos querer, que podamos inclusive sufrirlos. El pensamiento mágico que busca construir hoy un inmediato olvidarse del futuro porque simplemente queremos vivir un presente, un día a día como se nos está presentando, está haciendo que nos olvidemos de nosotros mismos, pero también de los otros, de los que son parte activa de nuestra comunidad. Y cuando una persona se siente sola, cuando el Facebook no logra satisfacer todas estas posibilidades de ingresar en un mundo distinto de relaciones interpersonales, entonces estas iglesias sí se prestan, estas iglesias sí acogen y probablemente estas iglesias sí están mostrando una solución para esa angustia social e individual. Pero no es solo eso, no es tan positivo entrar a una iglesia como estas, también tienen unos puntos de quiebre. El pensamiento o la conciencia de tipo mágico, como se llama, esto lo podemos ver en todos los lados, con tan solo agudizar un poco nuestra mirada. Lo vemos en los adolescentes que al acercarse a un boleto creen que en el día van a ser coronados por la suerte. Lo vemos en la cinta colorada atada alrededor de la muñeca para contrarrestar la envidia, en el chiquilín que camina por la vereda tratando de no pisar las rayitas negras del piso blanco simplemente porque cree que eso le va a traer buena suerte, en el adulto que se coloca la corbata con un color específico para pedir trabajo o un aumento de sueldo, en la señora que religiosamente lee su horóscopo de cada día, en ciertas oraciones que se publican en los clasificados, en los periódicos, en la internet, o en el espejo del taxista donde encontramos la cinta colorada, el San Cayetano, encontramos también detrás de las puertas las sábilas con las 7 cintas, el rosario y unos cuernitos, todos ellos muy ecuménicamente agrupados. La superstición, la espera de un milagro, la espera que algo mágico llegue a nuestras vidas, también hace que los seres humanos nos movamos en lugares donde probablemente nos manejen la conciencia, la sugestión, el efecto placebo de sentir histerias colectivas y de sentir que esto es lo que a mí sí me hace vibrar y me hace sentir. Estamos cambiando de horizontes y esos cambios de horizontes también marcan lo superficial y por eso muchas personas ingresan a estas sectas. Decimos que el pensamiento, la conciencia de tipo mágico es un elemento clave para la adhesión de una persona a una secta, porque como se hiciera referencia anteriormente, todos estos movimientos emplean la captación de una promesa de tipo mágico, la búsqueda del milagro. Tu marido cambiará, tu vida cambiará. Y entonces, cuando aparece el dichoso milagro, entonces solo nos queda serle fiel a un movimiento o secta y olvidarnos de lo fundamental. Hay un distanciamiento también de la iglesia. El mismo documento de Santo Domingo lo expresa con estas palabras:
El distanciamiento de la iglesia de sectores, ya sean populares o pudientes, que buscan nuevos canales de expresión religiosa en los que no se debe descartar una evasión de los compromisos de la fe. La mala experiencia con algún miembro activo de la iglesia, la falta de testimonio de ellos mismos genera este alejamiento. Puebla nos dice que muchas sectas han sido claramente y pertinazmente no solo anticatólicas, sino también injustas al juzgar a la iglesia y han tratado de mirar a sus miembros menos formados. ¿Qué pasa? El foco siempre será el clérigo, el líder. Y si el líder no satisface o si el líder no ha dado testimonio, las sectas tienden a generalizar. Y cuando generalizamos, entonces las masas se convierten en borregos que pueden llegar a seguir todos los elementos que se les están presentando en estos movimientos. Factores de especial incidencia que facilitan el ingreso a unas sectas puede ser el alto montaje de angustia, el síndrome de ausencia paterna. A continuación, voy a consignar tan solo algunos de los factores de especial incidencia o predisposición que facilitan las tareas proselitistas de los nuevos movimientos religiosos. La insatisfacción general en la vida, la baja tolerancia a la frustración, el desconcierto con la sociedad y con las normas, los temores para enfrentar un mundo que se presenta como católico, la ausencia de propósito interno, la ausencia de un adecuado autocontrol, la necesidad de seguridad, de progreso, de autovaloración y de poder, cierta susceptibilidad a los estados de trance, hallarse en estado de crisis, insatisfacción o inestabilidad a nivel de estudios, profesional, laboral, emocional, social, afectivo, buscando reincorporación, que me quieran, que me abracen, que me aplaudan, inquietudes o especial interés por lo desconocido, lo esotérico y lo misterioso. Y todo esto de fondo marca una completa inmadurez e identidad no consolidada con los grupos. Hay unas tendencias a la personalidad dependiente. Dejamos que el pastor se meta en nuestras vidas, se nos meta, como popularmente decimos, en el rancho, para hacer que nosotros cambiemos no con el espíritu, sino con la ley, no marcando derroteros que realmente nos hagan mejores cristianos, sino pertenecientes a una secta. Hay un conflicto paterno o matrimonial permanentemente en esto. Hay un sistema social y familiar moderadamente disfuncional. Hay un síndrome de ausencia paterna. Hay una carencia de guía, de dirección, de control y de límites. Hay una carencia de una atención y afectos positivos e incondicionales. Crear uno de estos afectos con dichos grupos es ser ya miembro de dicha secta. Los invito, queridos amigos, para que revisemos qué es lo fundamental de nuestro movimiento cristiano católico. Y cuando nosotros logramos argumentar en qué consiste la catolicidad de nuestra iglesia, muy probablemente llegaremos a valorar el escenario en el que nos encontramos.